Capital, la bolsa y la vida. El Observatorio de Competitividad Empresarial ha presentado un estudio para conocer la innovación, la formación, la sociedad de la información y las dinámicas empresariales. Vamos a ver en qué consiste. De ello vamos a charlar en los próximos minutos con Raúl Mínguez. Él es el director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué es este Observatorio de Competitividad Empresarial? Pues el Observatorio de Competitividad Empresarial se trata de una iniciativa de la Cámara de Comercio de España que lo que pretende es contribuir al conocimiento y a la valoración de cuál es la capacidad competitiva de nuestro tejido empresarial. En particular, este observatorio pues tiene en mente revisar trimestralmente 4 ámbitos podemos denominar, de competitividad empresarial. En el primer trimestre de este año se ha publicado el informe esta semana, sí, hace referencia a la innovación. El segundo trimestre será formación, el tercero sociedad de la información, y en el cuarto trimestre pues abordaremos dinámicas empresariales, que incluirá pues desde la relación entre pymes y grandes empresas, cuestiones de demografía empresarial, financiación, etcétera, etcétera, de tal forma que cada trimestre se analiza en definitiva un ámbito de competitividad empresarial, y además este análisis se repetirá cada año, es decir, en el primer trimestre del año que viene pues analizaremos otra vez la innovación. Por ejemplo. ¿Cómo estamos en...? Es que a mí, además, cuando se dice lo de... no sé si coincide, Raúl, cuando se dice lo del I+D+I, la I pequeñita, que es la innovación, no me gusta que sea la pequeñita, y además, de hecho, que hagáis vosotros justo un estudio solo por innovación, así lo refleja. ¿Cómo ha salido a grandes rasgos? Porque habéis estudiado también, si no me equivoco, por comunidades autónomas, algunas que lo hacen mejor y otras no tanto. Vamos a dejarlo así. Exactamente. Sí, la verdad es que la innovación es, sobre todo desde el punto de vista empresarial, un aspecto fundamental para que las empresas mejoren su capacidad de competir, proporcionar un servicio de valor a los ciudadanos y de internacionalizarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la innovación, la I pequeñita, como bien dice, pues debería tener un peso fundamental en la conciencia, en la estrategia y en la operativa de las empresas. Ha existido un intenso deterioro de materia de innovación en los últimos años, a raíz fundamentalmente de la crisis económica. Pues tanto por una parte hay 2 principales agentes innovadores, como son las administraciones públicas, universidades, etcétera, etcétera, en esta órbita, y por otra parte el sector privado en puridad, las empresas. Pues en los 2 ámbitos vemos cómo se ha deteriorado de un modo notable la innovación, la práctica innovadora. No obstante, desde el año 2013 también según el indicador sintético que hemos construido explícitamente en este observatorio, pues se observa un cambio en el comportamiento, de tal forma que lo que hemos denominado el índice de comportamiento innovador pues avanza una mejoría en la economía y en la empresa española en estos últimos años, ¿no? En concreto los años 14, y nuestra estimación para el año 15 es que la empresa está empujando, por así decirlo, de la innovación de la economía. También hay cierta mejoría en otros ámbitos en materia innovadora, pero se está al menos produciendo una mejoría en el comportamiento innovador hasta alcanzar unos ritmos, pues bueno, similares o en principio similares a los que teníamos hace años antes de la crisis, claro, y con todas las cautelas que hay que tener, porque se trata de un proceso todavía incipiente. Claro, es que a lo mejor otras, no sé si se verá reflejado, pero a lo mejor comunidades con más peso, menos de la industria, que es donde se está reflejando esa innovación, y a lo mejor más, que también tiene mucho peso en el PIB, como pueda ser el turismo, pero que a lo mejor se innova menos, es ahí donde habría que intentar mejorar un poquito. Sí, en lo que hablamos de materia regional, en el ámbito regional, pues nosotros hemos construido este indicador también con un ranking en el que las comunidades autónomas más destacadas, más innovadoras, serían País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña, Rioja y Aragón,
por encima del promedio nacional, que se trata de comunidades, como bien comentaba, pues con un peso marcado de las actividades industriales, en términos relativos mayor al promedio nacional, o bien servicios avanzados. El resto de comunidades autónomas por debajo del promedio nacional, particularmente en las posiciones finales, pues aparecen las comunidades autónomas con una mayor presencia de actividades donde se puede innovar, pero es más difícil innovar, como pueden ser pues en materia turística o en materia un peso importante del sector primario. Entonces, no es que no quepan las innovaciones, pero sí que las innovaciones entendidas tanto en cuanto al gasto en innovación, al personal, recursos humanos de la innovación, las empresas que innovan, etcétera, etcétera. Claro, pues, pero ahí, Raúl, perdona, yo creo que sí se ve que nos falta un poco más de impulso, de innovación a las pymes, a las que son un poquito más pequeñas que las grandes, que esa innovación, vamos a decir entre comillas, se le supone. A ver, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las pequeñas, efectivamente, uno de los primeros gastos o inversión, como lo queramos denominar, pero que empiezan a reducir cuando tienen dificultades, pues es el gasto en innovación. Se considera como algo que temporalmente, pues de lo cual se puede prescindir, cuando en la realidad es que la innovación va más allá de un mero gasto, sino que es en sí una inversión para sobrevivir, y sobre todo en determinadas actividades muy expuestas, con una clara vocación de internacionalización. Y en este sentido, evidentemente, sí existe una clara diferencia entre las pequeñas, las pymes, claro, que son las que necesitan en ese sentido pues una mayor ejercicio, un mayor esfuerzo de concienciación, de información, de sensibilización, de apoyo expreso, etcétera, etcétera. El no verlo como un gasto y como una inversión puede ser ese sí, chip que les puede hacer cambiar. Efectivamente, yo creo que ahí una de las principales circunstancias es que, de hecho, también se revela en nuestro documento cuáles son los obstáculos que las empresas consideran que existen para la innovación. Pues una cuarta parte de ellas consideran que no es necesario invertir porque no hay demanda de innovaciones en el documento que hemos presentado, ¿no? Con datos oficiales, además del INE. Es decir, que hay una parte importante del tejido empresarial pues que no lo considera como una prioridad y que no considera que pueda tener además un efecto sobre su cifra de negocios, cuando también el informe se pone de manifiesto que la innovación, si por algo se caracteriza, además de por venir acompañada de un proceso de mejorar, de una relación directa con la internacionalización, incluso con las menores tasas de desempleo y mayor renta per cápita, es que está tremendamente asociada a los resultados empresariales. Es decir, que al final las empresas sí que obtienen como resultado de su innovación resultados, tienen una cifra, un retorno derivado de esa innovación intenso. Claro. Entonces ahí es donde hay que hacer una labor importante de sensibilización, información y formación a ese tejido empresarial. La última, Raúl, rápidamente, ¿qué proponéis hacer? Porque habló el presidente José Luis Bonet de reconversión, además incentivos fiscales, ventanillas únicas que se lleva pidiendo y no sé si se termina de conseguir. Sí, efectivamente, aquí hay una batería de medidas en las que lo más importante es, por una parte, apoyar directamente a la empresa, en particular, como decimos, a la pyme directamente, pues donde entrarían en juego pues todos los sistemas de incentivos, de subvenciones en ocasiones, etcétera, etcétera, que además sí que se ha demostrado, un informe reciente del Fondo Monetario Internacional así también lo revelaba, se ha demostrado pues que son, a fin de cuentas, los instrumentos que son más útiles, más efectivos. Por una parte, ya digo, apoyo directo, con asistencia directa, asesoría, apoyo, formación, etcétera, etcétera. Y por otra parte, un apoyo indirecto en la medida en que se genere en el entorno un contexto favorable a la innovación, tanto desde el punto de vista de mejorar, simplificar los trámites burocráticos necesarios para que las empresas puedan
beneficiarse de los incentivos que puedan existir, que mejorar los trámites para que si existen distintas administraciones o programas de una misma administración que los conozcan, es decir, de ahí el sentido de esa ventanilla única, que los conozcan, cuáles son los trámites, cuáles son los requisitos en un mismo punto de acceso. Garantizar en definitiva también esa colaboración público-privada con la universidad. La importancia de las administraciones y de la universidad para conseguir todo esto que en muchos ámbitos hace falta. Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias.